Lo que le voy a contar es insólito y honestamente yo no puedo entender la lógica y la constitucionalidad o la legalidad sobre esto. Y es que la Corte está a punto de declarar que la Constitución es inconstitucional. Sí, parece algo que honestamente es una paradoja porque sí lo es, pero la Suprema Corte va a señalar esto. Va a decir que la Suprema Corte de Justicia, que algunos artículos de la Constitución son inconstitucionales. ¿Qué? Sí, en serio. Abriendo la posibilidad de que al final, pues ya la Suprema Corte no solo se encarga, porque la razón de la Suprema Corte es interpretar la Constitución. Bueno, ya no. La Suprema Corte a partir de esto va a poder legislar directamente a nivel constitucional y decir qué artículos de la Constitución son constitucionales y cuáles no son constitucionales. O sea, y no solo eso, también le va a dar el poder a los jueces para decir lo mismo, para que los jueces puedan realmente, con esta barbaridad, decidir si siguen o no la Constitución. Porque los jueces podrán decir, bueno, pues en este caso, este artículo de la Constitución, ¿saben qué? Es inconstitucional. Así que no lo voy a aplicar. O sea, es una decisión que evidentemente rompe todo el orden constitucional de entrada, porque si la Constitución es inconstitucional, bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y le da, llegamos a un sistema en donde, semiparlamentario, por así decirlo, en donde las leyes se van creando pues al vapor y las van creando precisamente los propios jueces. Y bueno, al final ellos van teniendo tal poder. O sea, esta es una barbaridad. ¿De dónde viene todo esto? Todo esto sale. Además, lo peor es esto, ¿no? Sale de Estados Unidos. Sale de la OEA. Porque hace un rato, y así hay muchos casos, donde, bueno, efectivamente sale de un caso de una persona que estuvo 20 años en prisión sin tener sentencia, porque estaba y le aplicaron la llamada prisión preventiva oficiosa, ¿no? Un poco como, por ejemplo, a Israel Vallarta. Lo tienen ahí 13 años sin sentencia. Entonces, en lugar de que el Poder Judicial se apure y emita una sentencia en contra de estas personas o los liberen, han decidido, bueno, eso se da, fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta persona, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la OEA, o sea, es un órgano de Washington, de una u otra manera. Y entonces de ahí viene, fíjense, la orden de la Suprema Corte de Justicia para que declaren inconstitucional la Constitución, en particular en pero también en todo lo demás. O sea, en lo de la llamada prisión preventiva oficiosa, pero también en todo lo demás, o todo lo que les ocurra. Entonces, es una orden estadounidense, un entreguismo absoluto, en donde ahora sucede que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues va a decidir si nuestra Constitución es o no inconstitucional. Es algo insólito, de un insólito entreguismo también de la Corte a los intereses de Washington, ¿no? O sea, señalar esto. Porque la verdad es que sí, pobre señor, que claro que estuvo mucho tiempo en la cárcel, pero no es por esa razón. La otra razón es porque quieren darle la torre en la Constitución. Bueno, esto y más nos va a contar Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues completamente entregada de tapete la Suprema Corte de Justicia en medio de estas últimas resoluciones que se han venido ajustando, como el caso de García Cabeza de Vaca. Ahora es otra más y es la prisión preventiva. Recordemos, la Comisión Interamericana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues habría prácticamente anunciado que la prisión preventiva oficiosa pues era un hecho, un acto inconstitucional. Estaba en contra, se había pronunciado en contra de la misma, a lo cual pues prácticamente la Suprema Corte de Justicia, a pesar de ya tenerlo en la Constitución, va a bajarlo a discusión para eventualmente votarlo. La Suprema Corte de Justicia discutirá la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
El presidente de la Suprema, Arturo Saldívar, informó que en los próximos meses, la primera sala discutirá dos asuntos sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa o prisión automática, que afecta a miles de mexicanos que finalmente, sin definir si esta medida es violatoria o no de la Constitución y de los derechos humanos. Estos asuntos son una enorme relevancia, pueden cambiar la historia de miles de personas y pueden cambiar también el paradigma sobre el que se ha asentado la persecución de los delitos en México desde hace varias décadas. En este sentido especificó que para resolver de forma definitiva este tema está por enlistarse un asunto muy importante de la ponencia de Luis María Aguilar y otro de la ministra Norma Piña, para que la primera sala sea la que determine la inconvencionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa y si la Constitución puede ser inconstitucional. Escuchen esta absurda tontería. Si la Constitución puede ser inconstitucional, ¿les reventó la cabeza a todos? Pues sí. Vamos a escuchar lo que dijo Arturo Saldívar sobre la prisión preventiva. Pero ¿qué pasa con la prisión preventiva oficiosa, la que está en el artículo 19 constitucional? Yo he sostenido y además ya he votado así en esta Suprema Corte que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. El Pleno de la Corte y la Suprema Corte como órgano colegiado del Estado mexicano, muy próximamente se va a enfrentar a esta problemática. Está por listarse un asunto muy relevante de la ponencia del ministro Luis María Aguilar y otro asunto de la señora ministra Norma Piña que está en la primera sala para determinar la inconvencionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa y si la Constitución puede ser inconstitucional. La Constitución puede tener cualquier tipo de normas o a partir del artículo primero constitucional y del nuevo parámetro de constitucionalidad y del bloque de constitucionalidad que forman todos los derechos humanos internacionales y de derecho constitucional propiamente dicho, admite cualquier contenido o ciertos contenidos que vulneran el núcleo esencial de estos derechos, aunque estén en la Constitución, pueden devenir en inconvencionales y en inconstitucionales. Este tema lo vamos a ver en la Corte muy pronto y tanto lo que se haga en el juzgado de distrito como en la Corte va a ser un parteaguas en la historia de la prisión preventiva justificada y oficiosa en México. Pues ahí está lo que expone Arturo Saldívar, un hecho sin precedentes, el entreguismo total de la Suprema Corte, pues a los organismos internacionales, a la OEA, que son prácticamente los que intentan imponer su agenda e intentan acomodar la Constitución de los países a tal grado que puedas declarar inconstitucional una Constitución. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Abajito les estoy dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan. Sobre todo mi canal de YouTube, Publio ARL, para que se sigan informando. Y nos estamos viendo en un próximo video.